Paul Walker, vida, éxito, lealtad y una muerte que aún genera dudas. Infancia y primeros años. Paul William Walker IV nació el 12 de septiembre de 1973, en Glendale, California, Estados Unidos. Desde muy pequeño estuvo rodeado de cámaras. Su madre era modelo y su padre había sido boxeador y contratista, lo que lo expuso temprano al mundo del entretenimiento. Paul apareció en comerciales desde niño y participó en series de televisión durante los años 80. A diferencia de muchos actores infantiles, nunca abandonó los estudios. Se graduó y luego estudió biología marina, una pasión que lo acompañó toda su vida. Muchos no saben que Paul admiraba profundamente al científico Jacques Cousteau y que su sueño real no era Hollywood, sino el océano. Carrera antes de la fama. Durante los años 90, Paul actuó en varias películas y series sin lograr aún el estrellato. Apareció en producciones como Varsity Blues, Pleasantville y Joyride. Era conocido por su humildad, por mantenerse lejos de escándalos y por no encajar en el típico molde de estrella problemática. Quienes trabajaron con él dicen que Paul era reservado, sencillo y muy generoso, algo poco común en la industria. Rápido y furioso, el papel que lo cambió todo. En 2001 llegó la película que cambiaría su vida, The Fast and the Furious, Rápido y Furioso. Paul interpretó a Brian O'Connor, un policía encubierto que se infiltra en el mundo de las carreras callejeras. La química entre Paul Walker y Vin Diesel fue inmediata. Aunque al inicio no eran amigos cercanos, con el tiempo desarrollaron una relación que muchos describen como hermandad real, no solo en pantalla. La saga creció, se volvió un fenómeno mundial y convirtió a Paul en una superestrella global. A diferencia de otros actores, Paul no se dejó consumir por la fama. Seguía usando ropa sencilla, evitaba lujos excesivos y donaba grandes sumas de dinero de forma anónima. Con el paso de los años, Brian O'Connor se convirtió en uno de los personajes más queridos de la saga. Paul no solo actuaba, vivía el personaje, aprendiendo de autos, carreras y disciplina real. Mientras Rápido y Furioso rompía récords, él seguía siendo el mismo fuera de cámaras, cercano con el equipo, respetuoso con los fans y siempre poniendo a su familia por encima de todo. Para muchos, Paul Walker no interpretó a un héroe, lo fue, dentro y fuera de la pantalla. Paul Walker, detalles de su vida que casi nadie conocía. Aunque el mundo lo veía como una estrella de Hollywood, Paul Walker nunca se sintió cómodo con ese título. En entrevistas decía que no le gustaba ser el centro de atención y que prefería pasar desapercibido. De hecho, muchas veces asistía a eventos públicos sin guardaespaldas y se movía como una persona común, algo muy raro en actores de su nivel. Paul evitaba las fiestas de celebridades. Mientras otros actores compartían su vida en alfombras rojas, él prefería pasar tiempo en el mar, buceando o pescando, lejos de cámaras y flashes. Sus amigos cuentan que se sentía más libre bajo el agua que frente a una cámara. Un actor inteligente, no solo famoso. Algo que pocos sabían es que Paul tenía un gran interés por la ciencia y la educación. No solo estudiaba biología marina por hobby, realmente se tomaba los estudios en serio. Leía sobre ecosistemas, conservación del océano y especies en peligro, y muchas personas cercanas aseguran que planeaba dedicarse profesionalmente a eso en el futuro. En los rodajes, Paul era conocido por hacer preguntas constantes, aprender de todos y no comportarse como estrella. Técnicos y dobles de acción han dicho que nunca levantó la voz ni trató mal a nadie. Su pasión real por los autos, más allá del cine. Aunque el público lo asocia con las carreras callejeras, Paul Walker no veía los autos como simple adrenalina, sino como ingeniería y arte. Coleccionaba vehículos, pero no por lujo, sino por su historia y rendimiento. Muchos de esos autos los manejaba él mismo, sin chofer, sin escoltas, como cualquier aficionado real. También participó en carreras profesionales y eventos automovilísticos legales, demostrando que su amor por los autos iba mucho más allá de un papel en una película. Su vida como padre. Paul fue padre joven. Su hija Meadow Walker fue una de las personas más importantes de su vida. Aunque no hablaba mucho de su vida privada, quienes lo conocían aseguran que Paul rechazó varios proyectos para pasar más tiempo con ella. Decía que la paternidad le cambió la forma de ver el mundo y que su mayor miedo no era perder la fama, sino no estar presente como padre. Decisiones que marcaron su carrera. A diferencia de otros actores, Paul rechazó varios papeles millonarios porque no se sentía identificado con ellos.
Prefería personajes con valores, historias reales o mensajes humanos, incluso si eso significaba ganar menos dinero. Esto hizo que algunos productores lo vieran como difícil de encasillar, pero también le ganó el respeto de quienes entendían que Paul actuaba por convicción, no por dinero. Un actor que nunca quiso ser un ídolo vacío. Aunque su rostro estaba en carteles gigantes y revistas internacionales, Paul Walker nunca se vio a sí mismo como una celebridad. De hecho, en varias ocasiones dijo que la fama era una consecuencia incómoda de hacer lo que le gustaba. Mientras otros actores construían una imagen pública calculada, Paul evitaba entrevistas innecesarias y se mostraba tal como era, sin discursos preparados. Esto hizo que muchos lo consideraran extraño dentro de Hollywood, pero también auténtico. Respeto dentro de la industria. En los rodajes, Paul era conocido por tratar a todos por igual, desde el director hasta el último asistente. No exigía camerinos lujosos ni privilegios especiales. A veces comía con el equipo técnico, algo que sorprendía a muchos. Varios compañeros han dicho que Paul escuchaba más de lo que hablaba, y que cuando daba su opinión, siempre lo hacía con respeto y humildad. Un hombre difícil de definir. Paul Walker no encajaba en un solo molde. No era el típico galán superficial, ni el actor rebelde, ni la estrella arrogante. Era alguien introspectivo, reflexivo y, según amigos cercanos, constantemente cuestionándose su propio camino. Esa búsqueda interna hizo que su carrera fuera menos predecible, pero más sincera. Pensamientos sobre la vida y el tiempo. Paul hablaba con frecuencia sobre lo rápido que pasaba el tiempo. Decía que la vida no debía medirse por logros materiales, sino por experiencias reales y personas importantes. Estas reflexiones se volvieron más constantes conforme pasaban los años, como si él mismo supiera que no quería una vida acelerada para siempre. Un pasado que casi nadie conoce. Antes de convertirse en estrella mundial, Paul Walker vivió una etapa de fuerte incertidumbre. Durante varios años, Hollywood no sabía qué hacer con él. No encajaba del todo en papeles dramáticos, pero tampoco quería limitarse a ser solo el chico atractivo. Esto lo llevó a aceptar proyectos pequeños, algunos poco recordados, no por necesidad económica, sino para no quedarse estancado en un solo tipo de personaje. Paul prefería avanzar lento antes que perder su identidad como actor. Su forma secreta de prepararse para los personajes. Algo que casi nadie sabía es que Paul odiaba los métodos exagerados de actuación. No le gustaba forzar emociones ni fingir intensidades. En lugar de eso, observaba personas reales, policías, mecánicos, padres, hombres comunes. Para él, actuar bien no era gritar ni exagerar, sino hacer creíble el silencio. Esta filosofía es una de las razones por las que Brian O'Connor se sentía tan humano y cercano. Rechazos, frustración y momentos de duda. A pesar del éxito, Paul Walker fue rechazado muchas veces después de Rápido y Furioso. Productores lo veían solo como el tipo de los autos y no le ofrecían roles complejos. Esto le generó una etapa de frustración personal, donde llegó a preguntarse si realmente sería recordado por algo más que una franquicia. Pocos sabían que Paul consideró tomarse un descanso largo del cine para replantear su camino. Una mente mucho más profunda de lo que parecía. Fuera de cámaras, Paul era extremadamente observador. No hablaba mucho, pero analizaba todo. Amigos cercanos dicen que pensaba demasiado, cuestionaba decisiones y no actuaba por impulso como muchos creían. Esa profundidad interna contrastaba con la imagen pública de actor de acción, creando una dualidad que solo quienes lo conocían de verdad entendían. Películas que aceptó por razones personales. Algunos proyectos que Paul aceptó no fueron por fama ni dinero, sino por conexión emocional con la historia. Historias de redención, de hombres buscando una segunda oportunidad, reflejaban conflictos internos que él mismo vivía. Por eso, muchas de sus actuaciones tienen un tono melancólico que el público no siempre notó en su momento. Paul Walker y Vin Diesel, una relación que fue más allá del cine. Al inicio de Rápido y Furioso, Paul Walker y Vin Diesel no eran amigos. Venían de mundos distintos, con personalidades opuestas y formas muy diferentes de trabajar. Mientras Vin era dominante en el set, con carácter fuerte y presencia imponente, Paul era más reservado y prefería mantenerse al margen de los conflictos. Con el paso de las películas, algo cambió. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes y la presión del éxito los fueron acercando. Comenzaron a compartir conversaciones fuera del set, a hablar de familia, de errores personales y de lo que significaba cargar con una franquicia tan grande. Poco a poco,
la relación profesional se convirtió en confianza real, al punto de que Vin Diesel llegó a decir que Paul era la única persona en Hollywood en la que confiaba completamente. Lo que el público veía en pantalla no era solo actuación, era una conexión que se había vuelto auténtica. Con el tiempo, esa cercanía se fortaleció fuera de cámaras. Vin Diesel comenzó a involucrar a Paul en decisiones importantes de la saga, algo que no hacía con cualquiera. Paul, por su parte, se convirtió en uno de los pocos que podía decirle a Vin cuando algo no funcionaba, sin que eso terminara en discusiones. En eventos públicos se mostraban como compañeros, pero en privado ya hablaban como hermanos. Compartían momentos familiares, celebraciones y decisiones personales importantes. Incluso cuando Paul se ausentó de algunas entregas de la saga, Vin mantuvo el personaje de Brian siempre presente, dejando claro que la historia no podía avanzar sin él. Para muchos del equipo, la relación entre Paul Walker y Vin Diesel no fue una estrategia de marketing, sino un vínculo construido con el tiempo, la presión y la lealtad. Una amistad que trascendió el cine y que marcó para siempre la esencia de Rápido y Furioso. El control que Paul Walker tenía sobre su personaje. Algo que pocos sabían es que Paul Walker defendía activamente la evolución de Brian O'Connor. No aceptaba cualquier guión sin cuestionarlo. En varias ocasiones pidió cambios para que el personaje no se volviera exagerado ni irreal. Paul insistía en que Brian debía seguir siendo humano, con dudas, con errores, con contradicciones. Esto provocó desacuerdos creativos, pero también ayudó a que el personaje creciera con cada película. Gracias a esas decisiones, Brian O'Connor no se convirtió solo en un piloto experto, sino en alguien con valores claros, lealtad y sentido de familia. Mucho de eso no estaba escrito originalmente, fue Paul Walker quien lo llevó al personaje. La muerte de Paul Walker, los hechos y las versiones que surgieron después. El 30 de noviembre de 2013, Paul Walker asistió a un evento benéfico organizado por su propia fundación. Al salir del lugar, subió como pasajero a un Porsche Carrera GT, conducido por su amigo cercano Roger Rodas, un piloto profesional con amplia experiencia en autos de alto rendimiento. Minutos después, el vehículo perdió el control en una calle de Santa Clarita, impactó contra un poste y un árbol, y se incendió. Ambos fallecieron en el lugar. Las autoridades determinaron que la causa principal fue exceso de velocidad, descartando oficialmente cualquier otra intervención. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir dudas. Algunos especialistas señalaron posibles fallas mecánicas, otros hablaron de inconsistencias en los reportes técnicos, y también se mencionó que el tipo de auto ya había presentado problemas similares en otros casos. Pero lo que más llamó la atención fue lo que algunas personas empezaron a decir después. Existen versiones que aseguran que Paul Walker tenía información delicada, y que estaba considerando hablar sobre ciertos temas que no tenían relación directa con el cine. Según estas versiones, nunca confirmadas, Paul sabía cosas que podían incomodar a personas con poder, y que no todos querían que eso saliera a la luz. A partir de ahí, surgieron teorías más fuertes. Algunos dicen que fue silenciado, otros van más lejos y aseguran que Paul Walker no murió realmente en el accidente, sino que se hizo creer eso para desaparecerlo del ojo público. No existen pruebas oficiales que respalden estas ideas, y ninguna investigación las confirmó. Lo único cierto es que su muerte dejó un impacto profundo, y para muchos, más preguntas de las que jamás fueron respondidas. Paul Walker fue más que un actor, más que una saga y más que una estrella de cine. Su vida estuvo llena de decisiones silenciosas, caminos poco conocidos y una historia que terminó de forma repentina. Algunas verdades fueron contadas, otras quedaron en el aire, y aunque el tiempo pase, hay nombres que no se olvidan, porque su historia dejó preguntas que aún siguen vivas. Esto fue Historia y Realidades. Aquí no afirmamos, investigamos, contamos lo que muchos evitan decir, y mostramos las historias que otros prefieren callar. Para mi gente, para todo el mundo, eso es Rápido y Furioso. Es muy increíble, pero tú sabes esto. Claro. Claro que sí, claro que sí.